Millonario estéril ve a un niño llorando en la tumba de su exesposa 20 años después de haberla echado. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Era una tarde gélida de diciembre en Montecarlo cuando el estruendo de un vaso estrellándose contra el suelo rompió el silencio de un elegante despacho de madera oscura. El huesque se desparramó entre papeles de negocios, y el rostro de Rodrigo Ledesma, normalmente calmado en sus reuniones de junta, estaba descompuesto por la furia. ¿Estás embarazada?, dijo entre dientes, mirando fijamente a la mujer frente a él. Isabel se encontraba junto a la chimenea, acariciando con delicadeza su vientre, que aún no mostraba señales del bebé que llevaba dentro. Su rostro, hermoso y delicado, estaba lleno de tristeza, con lágrimas atrapadas en unos ojos verdes que antes brillaban de amor. Rodrigo, por favor. Sabes que jamás te he sido infiel. Este bebé es nuestro milagro. Él soltó una risa sarcástica, amarga como el humo que salía de su vaso volcado. ¿Milagro? Consulté a todos los especialistas de Europa. Dijeron que no puedo tener hijos. Así que dime, Isabel, ¿de quién es ese bebé? Te he amado con todo mi corazón durante 5 años, susurró ella. Nunca he mirado a otro hombre. Rodrigo se levantó, alto, imponente, eclipsando su figura. Mi madre me advirtió. Dijo que solo buscabas mi fortuna. Tu madre nunca me aceptó, respondió Isabel con la voz quebrada, pero con un destello de orgullo. Igual que tú ahora, que estás rechazando a nuestro hijo. Rodrigo fue hasta un cuadro colgado en la pared. Lo retiró, revelando una caja fuerte. Giró la perilla con la precisión de quien lo había hecho 1000 veces. Sacó su chequera, escribió con furia y le extendió el papel. Toma esto. Y lárgate. Ella ni siquiera miró la cantidad. ¿De verdad crees que puedes comprarme? ¿Pagarme para desaparecer con tu hijo? No es mi hijo, soltó, seco. Y sí. Eso es exactamente lo que pretendo. Isabel lo miró una última vez, con el corazón hecho trizas, pero la cabeza en alto. Caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Justo antes de cerrar, Rodrigo añadió con frialdad, si intentas volver o hacer cualquier reclamo, mis abogados te van a destrozar. La puerta se cerró con un leve clic. Rodrigo se sirvió otra copa, repitiéndose que lo que sentía no era tristeza. Era indignación. Era justicia. Se durmió con ese engaño. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Ni en su casa, ni en su vida. Se fue con lo puesto, dejando el cheque hecho trizas en el bote de basura. Jamás imaginó que, casi 2 décadas después, el destino lo obligaría a enfrentar la verdad en un lugar tan silencioso como un cementerio. La brisa helada de Mónaco pegaba duro en la cara de Isabel mientras caminaba sin rumbo por las calles. Llevaba una maleta vieja en una mano y el alma en la otra. Miraba los enormes edificios, que antes representaban sueños, y ahora se sentían como muros de una cárcel. Tenía 20 euros. Nada más. Apenas los había podido sacar antes de que Rodrigo congelara todas sus cuentas. Estaba sola. Embarazada. Sin un lugar a donde ir. Pero no sin esperanza. Pensó en Laura, su compañera de cuarto de la universidad. Vivía en Lyon. Hacía años que no hablaban, pero siempre fue amable. Tal vez, solo tal vez. En la terminal de autobuses, el precio del boleto le cayó como un balde de agua fría, 120 euros. Se le revolvió el estómago. Tendría que pedir ayuda. Tragándose el orgullo, se acercó a las personas que pasaban, intentando mantener la dignidad mientras suplicaba. «Perdón, ¿podría ayudarme?». Las respuestas eran casi siempre las mismas, evasivas, frías, incómodas. La miraban como si fuera una ladrona, una farsante, una molestia. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un señor mayor, con manos ásperas y ojos cansados pero cálidos, se le acercó. ¿Estás bien, hija? Ella apenas pudo asentir. Necesito llegar a Lyon. No tengo dónde quedarme aquí. Él no dudó.
Sacó una billetera raída y contó el dinero exacto para el pasaje. Alguien me ayudó una vez. Ahora me toca a mí. Devuélvelo cuando puedas. Solo eso pido. Subida al autobús, con las manos heladas, Isabel no paraba de temblar. Pero por primera vez en horas, no era por el frío. Era por la sensación de que, quizás, podría sobrevivir. 18 horas después, con el cuerpo agotado y el corazón lleno de dudas, llegó al departamento de Laura en un barrio tranquilo de Lyon. Cuando tocó la puerta, la ansiedad le revolvía el estómago. La puerta se abrió. Laura apareció, sorprendida. Isabel. ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? No tenía a dónde más ir, susurró, con la voz rota. Rodrigo me echó. Laura la miró. Sus ojos bajaron instintivamente a la mano que cubría su vientre. Pasa. Estás a salvo ahora. El pequeño departamento era cálido, acogedor. Lleno de libros, mantas, y olor a café. Laura le preparó té, y con cada sorbo, Isabel empezó a contar todo, el embarazo, la reacción de Rodrigo, cómo había quedado en la calle. Ese imbécil, murmuró Laura, furiosa. Tú no mereces esto. No sé qué hacer, dijo Isabel, sollozando. No tengo nada. Tienes a mí. Y a ese bebé. Vamos a salir adelante. Esa noche, Isabel, ya acostada en el sofá de Laura, acarició su vientre y susurró, te lo prometo. Vamos a estar bien. Y no sabía cómo lo lograría. Pero esa noche, debajo de mantas prestadas, algo en ella empezó a cambiar. Ya no era solo una mujer rechazada. Era una madre decidida. El tiempo pasaba lento, pero Isabel no se detenía. Al tercer día en casa de Laura, mientras desayunaban pan con mantequilla y té de manzanilla, su amiga le soltó la verdad sin rodeos. No puedes quedarte aquí para siempre, Isa. Ya lo sabes. Este espacio es tuyo el tiempo que quieras, pero necesitas comenzar a vivir por tu cuenta. Por ti, y por el bebé. Isabel asintió. Sabía que tenía razón. Habían pasado semanas desde su llegada y no podía seguir dependiendo de la bondad de su amiga. Tenía que ponerse de pie, aunque le temblaran las piernas. Pasó las siguientes tardes revisando los clasificados del periódico, con círculos de lápiz alrededor de cada oferta que tuviera alguna esperanza. Llamaba, dejaba recados, pero las respuestas eran siempre las mismas. No buscamos a nadie sin experiencia o la típica pausa incómoda cuando mencionaba que estaba embarazada. No te rindas, le decía Laura cada vez que la veía frustrada. Algo saldrá. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Lyon, vio un cartel pegado en la vidriera de un restaurante pequeño, se busca ayudante. Dudó por un momento, pero empujada por la necesidad, entró. La campanita en la puerta sonó, y el aroma a café y sopa casera la envolvió. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño firme y expresión severa. ¿Qué va a querer?, preguntó con voz firme. Vengo por el trabajo, dijo Isabel, tragando saliva. La mujer la examinó de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron un segundo en el vientre aún apenas notorio. ¿Has trabajado antes en restaurantes? No, pero aprendo rápido, respondió, bajando un poco la cabeza. Necesito el trabajo. La mujer cruzó los brazos. Es duro. Clientes que se quejan, largas horas, poco sueldo. No es para cualquiera. Lo entiendo. Aún así, lo necesito. Hubo un silencio incómodo. Luego la mujer, que se presentó como Teresa, suspiró y asintió. Empiezas mañana a las 6. No llegues tarde. Esa noche, Isabel llegó al apartamento de Laura con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Celebraron con sidra barata y un trozo de pan con queso que supo a gloria. Primer paso hacia tu independencia, le dijo Laura, levantando su vaso. Estoy muy orgullosa de ti. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí, dijo Isabel, emocionada. Tú habrías hecho lo mismo por mí, Isa. Además, no estás sola.
Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Isabel ya estaba en el restaurante. Le dieron un delantal y Teresa le asignó las mesas del fondo. Aprendió a tomar pedidos, a llevar bandejas, a no confundir las órdenes. Se equivocó más de una vez, claro. Tiró una bandeja, le gritó un cliente impaciente y por poco rompe un plato. Al mediodía le dolían los pies y la espalda, pero no se quejaba. No podía darse ese lujo. Cuando por fin tuvo un respiro, Teresa apareció a su lado mientras rellenaba unos aleros. «Lo estás haciendo mejor de lo que creí», dijo sin emoción, pero no sonó como una crítica. «Gracias por darme la oportunidad», respondió Isabel. «¿De cuánto tiempo estás?» «Casi 4 meses». Teresa asintió, pensativa. «Mi hermana es enfermera obstetra. Te daré su número. Vas a necesitar chequeos». Isabel se quedó sin palabras. Solo pudo asentir, con un nudo en la garganta. Las semanas pasaron, y poco a poco la rutina empezó a tomar forma. Trabajaba cada mañana, y en la tarde buscaba lugares para conseguir cosas de bebé, clínicas gratuitas, programas de ayuda. Guardaba cada moneda que le daban de propina en un frasco etiquetado como Fondo Bebé, con la caligrafía clara de Laura. Un sábado libre visitó un centro de apoyo para mujeres. Una asesora llamada Clara la atendió con amabilidad y le ayudó a tramitar asistencia médica y la apuntó a un grupo de madres solteras. «No eres la primera en empezar desde cero», le dijo Clara con una sonrisa. «Y no serás la última. Pero estás haciendo todo bien». Esa noche, sentada en la escalera de emergencia del edificio de Laura, mirando cómo el sol se ocultaba entre los edificios, sintió por primera vez el movimiento de su bebé. Fue apenas un aleteo, como una burbuja que sube por dentro. Lloró. De emoción, de miedo, de amor. «Hola, pequeño», susurró. «Te prometo que voy a darte una buena vida». Mientras tanto, en Montecarlo, Rodrigo seguía creciendo su imperio. Su divorcio con Isabel fue rápido. La ausencia de ella y su silencio facilitaron todo. Cuando firmó los papeles, se repitió que sentía alivio. Pero la verdad era otra, el silencio de Isabel le pesaba como una piedra en el pecho. En sus momentos más tranquilos, se preguntaba si había hecho bien. ¿Y si ella decía la verdad? ¿Y si los médicos se habían equivocado? Pero prefería enterrar esos pensamientos. No había tiempo para eso cuando uno estaba construyendo un rascacielos. Nunca la buscó. Nunca se preguntó dónde estaría o si habría tenido el bebé. Ese capítulo estaba cerrado. Pero la vida, como el mar, tiene maneras curiosas de devolver lo que uno cree haber perdido para siempre. 5 meses después, Isabel ya tenía su pancita bien visible. Cada día se hacía más difícil moverse entre las mesas del restaurante. La espalda le dolía constantemente y los tobillos se le hinchaban como globos, pero seguía trabajando. No se quejaba. No podía permitírselo. Un día, mientras tomaba aire en la parte trasera del local, Laura apareció con un folleto en la mano. «Necesitas pensar en algo más allá del restaurante», le dijo con tono serio. «Algo que te dé estabilidad a largo plazo». Isabel se pasó la mano por la frente, empapada en sudor. «¿Cómo qué? No tengo estudios, ni tiempo, ni dinero». «Aquí hay programas de capacitación gratuitos o con becas», insistió Laura. «Cursos de 8 meses, certificados. Este te podría interesar», señaló el folleto. «Gestión administrativa para centros de salud». Isabel lo miró con escepticismo. «¿En serio crees que podría?» «Totalmente. Tienes el cerebro, la disciplina y la motivación. Además, no estarás embarazada para siempre». Esa misma semana pidió una cita con una asesora académica en un centro comunitario. La mujer, amable y paciente, le explicó que existían becas para madres solteras y planes de pago. Isabel no lo dudó. «Estoy dispuesta a comprometerme. Haré lo que sea por cambiar mi vida», dijo con firmeza. 2 semanas después, comenzó a asistir a clases 3 veces por semana, por las tardes. Trabajaba en el restaurante por la mañana,
estudiaba por la tarde y regresaba a casa tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Pero seguía adelante. Teresa, la dueña del restaurante, le acomodó el horario. No dijo mucho, pero sus actos hablaron por ella. Mi madre crió a 5 sola, dijo una mañana, mientras anotaba un pedido. Cualquiera que se esfuerce así merece ayuda. A los 8 meses de embarazo, Isabel ya estaba agotada. Las sillas del aula eran un castigo y estudiar con contracciones leves era un reto. Pero no se rendía. Dormía poco, estudiaba en sus descansos y no dejaba de sumar calificaciones buenas. Laura le había arreglado una esquina de la sala con cosas de bebé, una cuna prestada, una cobija con estrellas y algunos peluches de segunda mano. La había llenado con cosas sencillas, pero hechas con amor. No es mucho, lo sé, dijo Laura una noche, mostrándole el móvil de tela que colgaba sobre la cuna. Pero es un comienzo. Es perfecto, susurró Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. Una mañana de octubre, mientras rellenaba los botes de azúcar en el restaurante, su cuerpo dio el aviso. Rompió fuente. Teresa la llevó al hospital, manejando como si estuviera en una carrera, maldiciendo cada semáforo en rojo. No te atrevas a parir en mi coche, le advirtió, aunque no soltó su mano ni por un segundo. 17 horas después, nació Mateo. Tenía un pelo oscuro espeso, las manos diminutas y unos ojos azul hielo que no dejaban lugar a dudas. Eran los mismos ojos de Rodrigo. Al tenerlo en brazos, Isabel sintió que todo el dolor valía la pena. Era suyo. Completamente suyo. Hola, amor mío, susurró. Lo logramos. Laura y Teresa se turnaban para visitarlos, llevándole pañales, comida, y sacando fotos que Isabel atesoraría para siempre. No había abuelos, ni cigarrillos repartidos, ni celebraciones lujosas. Pero había amor. Y mucho. Mientras tanto, en Montecarlo, Rodrigo cerraba uno de los acuerdos inmobiliarios más importantes de su carrera. Celebró solo, como siempre, en su enorme ático con vista al mar. Cada vez que llegaba la noche, el eco de sus logros no le hacía compañía. Pero era más fácil ignorarlo y construir otro edificio que enfrentarse a lo que alguna vez destruyó. El invierno llegó con fuerza a Lyon. Era el más frío en décadas. Isabel salía envuelta en capas de ropa con Mateo bien cubierto. Retomó el trabajo con un horario reducido, gracias a Teresa, que seguía refunfuñando, pero sin quitarle el apoyo. El tiempo se repartía entre el trabajo, las clases y el cuidado del bebé. Dormir era casi un lujo. En más de una ocasión, Laura insistió en cuidar a Mateo por las noches para que Isabel pudiera estudiar sin tener que cargar al niño bajo la nieve. A veces, mientras lo dejaba con su amiga, se le partía el alma. La culpa se le colaba por cada rendija del cuerpo. No lo va a recordar, decía Laura con suavidad. Y lo estás haciendo por él. Para que tenga algo mejor. Isabel asentía, pero las lágrimas le rodaban igual. Se preguntaba si todas las madres sentían esa presión constante, esa sensación de no ser suficiente nunca. Pero entonces venían los momentos que lo hacían todo valer. La primera sonrisa de Mateo, con esa encía rosadita. Sus ojitos siguiendo los reflejos de luz en el techo. O su respiración cálida, suave, sobre el pecho de ella mientras dormía. Una noche, mientras repasaba unas tarjetas de estudio, Mateo se puso a llorar. Isabel dejó todo para alzarlo, acunándolo sobre su hombro. SHH, ya está. Mamá está aquí, le murmuró, acariciándole la espalda. Y fue entonces cuando sintió su manita dándole palmadas suaves. Como si imitara su gesto. Como si dijera, te escucho, mamá. Ese pequeño gesto rompió cualquier resto de agotamiento que aún tenía. Lloró en silencio, abrazándolo fuerte. Ay, hijo, susurró. Tú y yo vamos a salir adelante. Esa noche escribió en el diario que llevaba desde su nacimiento, hoy, mi hijo me buscó. No con palabras. Pero me buscó. Me respondió. Se está convirtiendo en una persona. Con sus propias emociones.
Y por primera vez entendí el verdadero significado de conexión. Después de tantos meses sobreviviendo, Isabel empezaba a sentir que, con esfuerzo, podía empezar a vivir. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La primavera llegó a Lyon con una energía que Isabel no sentía desde hacía mucho tiempo. Las flores brotaban en los parques, el aire ya no congelaba los huesos, y Mateo empezaba a balbucear con más fuerza cada día. Su sonrisa era la vitamina que necesitaba para aguantarlo todo. Isabel había terminado el curso con notas excelentes. Su esfuerzo no pasó desapercibido, el director del programa le envió varias ofertas de empleo, convencido de que ella sería una gran profesional en cualquier consultorio. Esto es solo el comienzo, Isa, le decía Laura con orgullo. Estás a punto de construir una vida nueva. Mientras tanto, en Montecarlo, Rodrigo aparecía en portadas de revistas financieras. Acababa de expandir su empresa a 3 nuevos países. Su nombre era sinónimo de éxito. Aparecía en galas, conferencias, eventos exclusivos. Siempre impecable. Siempre solo. Un reportaje de una revista de negocios hablaba de su vida privada. Soltero, sin hijos, sin herederos. Al leer esa línea, Rodrigo sintió una punzada, pero la ignoró. Como siempre. Nunca supo que en Lyon vivía un niño con su misma mirada. Después de recibir varias ofertas, Isabel aceptó una en una clínica pediátrica en el barrio de Croix-Rousse. El sueldo era modesto, pero tenía beneficios que incluían seguro médico para ella y Mateo. La gerente de la clínica, una mujer sonriente llamada Brigitte, quedó impresionada con su actitud. No me preocupa que seas madre soltera, le dijo mientras le estrechaba la mano. Me importa que tengas la energía y la inteligencia para aprender rápido. Y tú tienes eso de sobra. Isabel llegó a casa esa noche con el contrato en la mano y lágrimas de emoción en los ojos. Celebraron con una cena especial. Pollo al horno y arroz, algo simple pero delicioso. Laura preparó una pequeña tarta casera. Brindemos por ti, levantó su copa. Por la mujer que lo perdió todo, y lo reconstruyó desde cero. Isabel no sabía cómo expresar la gratitud que sentía. Al mirar a Mateo dormido en su cunita, por primera vez en años, sintió verdadera esperanza. 5 años pasaron volando. Mateo creció entre libros, juegos y amor. Isabel fue ascendida a coordinadora de recepción y luego a gerente de la clínica. Su trabajo impecable, su carácter amable y su capacidad para resolver problemas le ganaron el respeto de todos. Con cada aumento, fue ahorrando hasta que pudo mudarse a un pequeño departamento de 2 habitaciones. No era de lujo, pero era suyo. Mateo tenía su propio cuarto, con paredes azules pintadas por ella misma, y juguetes esparcidos por el suelo. El día que le regaló su primera bicicleta, una de segunda mano, roja, con las ruedas algo gastadas pero funcionales. El brillo en los ojos de Mateo le pagó cada desvelo. ¿Podemos ir al parque a probarla, mamá? Sí. Claro que sí, campeón, le respondió, sujetando las llaves. En el parque, lo vio pedalear con torpeza y luego con más seguridad. Su cabello oscuro ondeaba al viento y sus risas llenaban el aire. Pero sus ojos, esos ojos, eran otra cosa. Azul hielo. Exactamente como los de Rodrigo. A veces, cuando lo miraba, sentía que el pasado volvía. Un destello de él se aparecía en cada mirada de Mateo. Mírame, mamá. Te veo, mi amor. Lo estás haciendo genial. Esa noche, después de la cena con Laura y Teresa, que aunque se negaba a admitirlo, se había convertido en una especie de abuela para el niño, Isabel lo arropó en su cama. Mateo bostezó, cansado pero feliz. Mamá, dijo de pronto. Un niño en la escuela dijo que todos tienen papá. ¿Dónde está el mío? La pregunta que Isabel sabía que llegaría algún día le golpeó como un balde de agua fría. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y respondió con suavidad. Tu papá vive en Montecarlo. Es un hombre de negocios.
Construye edificios grandes. ¿Y por qué no vive con nosotros? Porque antes de que tú nacieras, tomamos caminos distintos. A veces, los adultos no logran entenderse y cada uno sigue su vida. Mateo guardó silencio unos segundos. Luego preguntó en voz baja, ¿no quiere conocerme? Isabel le acarició el cabello con ternura. Él tomó decisiones hace mucho tiempo. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres maravilloso. Tienes a mí, a la tía Laura y hasta a la gruñona Teresa, que te da galletas a escondidas. Mateo sonrió, medio dormido. Ojalá algún día me conozca. Quizá algún día. Dijo ella, aunque no tenía intención de buscar a Rodrigo jamás. Algunos errores, pensaba, es mejor dejarlos enterrados. Al otro lado del país, Rodrigo celebraba el éxito de su nuevo rascacielos en el corazón de Mónaco. A sus 52 años, seguía siendo uno de los solteros más codiciados, aunque sus relaciones nunca duraban. Todas terminaban igual, mujeres que se cansaban de su distancia emocional, de su frialdad, de su forma de vivir para trabajar. A veces, cuando estaba solo en su ático de cristal, se permitía sentir una punzada de soledad. Pero luego tomaba otra copa de vino y volvía a los planos, a las cifras, a las llamadas. Era más fácil diseñar estructuras que arreglar el pasado. Isabel, en cambio, seguía construyendo algo mucho más valioso. No edificios. No imperios. Sino un ser humano lleno de compasión y nobleza. Un niño que quizás algún día sería el tipo de hombre que su padre nunca fue. Los años siguieron su curso, y Mateo se convirtió en un joven despierto, amable y curioso. A sus 10 años ya devoraba libros de arquitectura infantil, dibujaba planos con regla y soñaba con construir edificios. Mamá, mira dijo una noche señalando una revista. Este edificio fue construido por Ledesma Corporativo. ¿Ese es el apellido que tenías antes? Isabel sintió cómo se le apretaba el pecho. Ese nombre, esa empresa, todo seguía rondando, como una sombra silenciosa. Sí, fue mi apellido de casada, respondió con cautela. ¿Entonces mi papá construyó eso? Mateo miraba la imagen con asombro. Isabel no quiso mentir. Su empresa lo hizo, sí. ¿Crees que él también empezó dibujando planos como yo? Isabel sonrió, acariciándole el cabello. Puede ser. Tú eres muy bueno en eso. Mi profesora dice que soy detallista, agregó orgulloso. Eso viene de ambos, dijo ella con dulzura. Eres una mezcla hermosa. Isabel nunca hablaba mal de Rodrigo. Podría haberle llenado la cabeza a Mateo de veneno, contarle cada traición, cada humillación. Pero eligió otra cosa. Elegía siempre la verdad simple, sin odio. Prefería no poner en su hijo el peso de sus propias heridas. En casa, las cosas seguían funcionando con esfuerzo. Isabel administraba cada euro con cuidado. Compraba ropa de segunda mano para Mateo, pero la mantenía impecable. Celebraban cumpleaños con tortas caseras y decoraciones hechas por ellos mismos. Las navidades eran modestas, pero llenas de emoción. Los fines de semana se volvieron sagrados. Mateo y su madre visitaban bibliotecas, museos con entradas gratuitas o hacían picnics en el parque. Él adoraba pasar la mañana como voluntario en el refugio de animales local. Los perros nerviosos me gustan, decía. Solo necesitan tiempo y cariño. Los valores que Isabel le inculcaba no venían de discursos, sino de acciones. Con el ejemplo le mostraba que no hacía falta tener dinero para ser digno, para vivir con compasión, para ser íntegro. Un día en la escuela, le pidieron a Mateo hacer un árbol genealógico. Se sentaron juntos, y entre ambos armaron una hoja con las ramas de su historia. Al llegar a la parte de su padre, Mateo escribió, Rodrigo Ledesma, padre, vive en Montecarlo. Luego, en las ramas de los abuelos paternos, puso desconocidos. Tal vez algún día los conozca, dijo con naturalidad. Así puedo completar esto. Isabel se quedó mirándolo en silencio, con una mezcla de orgullo y dolor. Tal vez, respondió sin querer desanimarlo.
Pero las familias no son solo ramas. Son quienes te cuidan, quienes están contigo. Como la tía Laura y la señora Teresa, dijo Mateo con una sonrisa. Exactamente. Esa noche, Isabel se quedó observándolo mientras dormía. Era increíble cuánto había cambiado su vida desde aquella fría tarde en la que se quedó sin nada. Su hijo le había devuelto el sentido. Había pasado de ser una mujer abandonada a una mujer fuerte, resiliente, capaz de forjar algo hermoso desde la nada. El tiempo seguía su marcha. Mateo cumplió 16 y después 17. En la secundaria se destacó por sus proyectos en ciencias y dibujo técnico. Soñaba con estudiar arquitectura. En cada boceto se notaba su pasión. Isabel, mientras tanto, seguía al frente de la clínica. Su nombre se había vuelto sinónimo de organización y calidez. Muchos pacientes pedían hablar con la señorita Isabel por la confianza que transmitía. Y entonces llegó el gran día. Mamá, dijo Mateo entrando al departamento una tarde. Me aceptaron. Isabel, que estaba cocinando, se giró con los ojos abiertos. ¿Dónde? En la Universidad de Lyon. Ingeniería en arquitectura. Me dieron beca completa. Las lágrimas le rodaron sin pedir permiso. Lo abrazó fuerte, riendo y llorando al mismo tiempo. Sabía que lo lograrías. Estoy tan orgullosa de ti. Celebraron con pizza, música y una vela clavada en un pastel improvisado. Teresa y Laura vinieron a brindar, y Mateo no paraba de hablar de sus planes. Había investigado universidades de prestigio, concursos internacionales, incluso quería postularse en el futuro a becas en el extranjero. Un par de semanas después, mientras lavaban los platos juntos, Mateo bajó la voz y dijo algo que Isabel no esperaba. Lo busqué. ¿A quién? A él. A Rodrigo. El silencio fue absoluto. Solo el goteo del grifo llenaba la cocina. No lo contacté, aclaró rápido. Pero sé que su oficina está a unas cuadras de la universidad. Isabel respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Es tu vida, hijo. Ya tienes edad para decidir. ¿Te dolería si lo conociera? Ella lo miró a los ojos, esos ojos que tantos años le recordaron el pasado, pero ahora también representaban el futuro. Nada puede cambiar cuánto te amo. Ni lo orgullosa que estoy de ti. Solo, ten cuidado. No esperes de él lo que ya tienes aquí. Mateo asintió. No busco un padre, mamá. Solo respuestas. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Sabía que no podía impedirle buscar su historia. Pero sí podía estar allí cuando él la descubriera. Acompañarlo. Apoyarlo. Sostenerlo, pasara lo que pasara. Mateo llegó a la universidad con la emoción de quien empieza una nueva etapa. Su pasión por la arquitectura se reflejaba en cada clase, en cada proyecto. Sus profesores notaron su talento desde el primer mes. Uno de ellos incluso lo recomendó para un programa de mentores con profesionales del sector. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Lyon con su compañero de piso, se detuvo frente a un edificio moderno, imponente, con el logo Ledesma Group brillando en la fachada. ¿Todo bien?, le preguntó su amigo. Sí, es que este edificio lo construyó la empresa de mi padre. Ah, ¿conoces al dueño? No. Nunca lo he visto. Esa noche, Mateo no podía dejar de pensar en eso. Abrió su portátil y buscó información. Aparecieron entrevistas, artículos en revistas, imágenes de Rodrigo recibiendo premios o cortando cintas de inauguración. Siempre serio, impecable, rodeado de personas importantes, pero siempre solo. Un artículo le llamó la atención: Rodrigo Ledesma, el arquitecto sin herederos. Lo leyó entero. Y lo leyó otra vez. Sin hijos. Así lo describía. Como si él no existiera. Mateo sintió un nudo en el estómago. Por más que intentara convencerse de que ya lo sabía, verlo escrito le dolía. Días después, tomó una decisión.
Se vistió con la chaqueta que su madre le había regalado al graduarse, se peinó con cuidado y caminó hasta el edificio de su padre. Cada paso le pesaba como si arrastrara años de preguntas sin respuesta. En recepción, una mujer de traje lo miró con atención. ¿Tiene cita? No. Pero, dígale que su hijo está aquí. Me llamo Mateo. La recepcionista parpadeó sorprendida. Luego, con profesionalismo, se levantó y desapareció por una puerta lateral. Mateo se quedó solo, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. Cuando volvió la mujer, le indicó que lo seguiría un guardia de seguridad. El señor Ledesma lo recibirá. Subieron por un ascensor privado hasta el último piso. Las puertas se abrieron a una oficina enorme, con ventanales de piso a techo y muebles de diseño minimalista. Rodrigo estaba de pie, mirando por la ventana. Cuando se giró, se quedó quieto, evaluando al joven frente a él. Mi secretaria dice que dice ser mi hijo. Mateo sostuvo su mirada con firmeza. No lo digo. Lo soy. Rodrigo caminó lentamente hacia su escritorio, sin apartar la vista. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Mateo frunció el ceño. ¿De verdad crees que estoy aquí por eso? No sería raro. Han intentado engañarme antes. Yo no estoy aquí por tu fortuna. Tengo beca completa. No necesito nada de ti. Solo vine a conocerte. El silencio se volvió espeso. Mi madre es Isabel, añadió. Te dijo que estaba embarazada. La echaste de tu vida sin dudarlo. Rodrigo lo miró fijamente. Reconocía esos ojos. Su mandíbula se tensó. No podía tener hijos. Eso dijeron los médicos. Y sin embargo, aquí estoy. Rodrigo se sentó lentamente. Por un momento, su expresión cambió. No era rabia. Era duda. Era algo que hacía tiempo no sentía, culpa. ¿Y tu madre? ¿Sabe que estás aquí? No. Pero lo sabrá. No le escondo nada. ¿Ella te habló de mí? Nunca mal. Nunca te insultó. Solo me dijo que tomaste decisiones difíciles. Que no supiste confiar. Rodrigo se pasó una mano por el rostro. Había envejecido bien, pero en ese momento, parecía cansado. ¿Y ahora qué? ¿Quieres una relación? No lo sé, respondió Mateo con sinceridad. Solo quería entender. Ver con mis propios ojos qué clase de hombre rechaza a su hijo sin siquiera comprobar la verdad. Las palabras colgaron en el aire, más pesadas que el silencio anterior. Rodrigo bajó la mirada. Cometí errores. Creí lo que me convenía creer. Mateo dio un paso atrás. No vine a juzgarte. Solo necesitaba verte. Entender quién eres. Porque yo sé quién soy, y quería asegurarme de que tú también supieras que existo. Y sin esperar respuesta, se giró y salió. Esa noche, en el parque frente a la residencia universitaria, Mateo llamó a su madre. Mateo. Respondió ella, con tono preocupado. ¿Estás bien? Sí, mamá. Solo necesitaba escucharte. ¿Qué pasó? Fui a verlo. El silencio fue inmediato. Isabel no dijo nada durante varios segundos. Y fue como hablar con un muro. Pero, también había algo más. Detrás de esa frialdad, algo se movió. No sé qué fue. ¿Estás bien? Ahora sí. Sentí que cerré un ciclo. No quiero nada de él. Te tengo a ti. Y eso siempre fue suficiente. Del otro lado del teléfono, Isabel rompió en llanto. Ay, hijo, eso significa el mundo para mí. Hablaron un rato más. Sobre cosas cotidianas, la universidad, las clases, los proyectos. Pero en el corazón de ambos, algo había cambiado. Mateo había enfrentado el fantasma del pasado. Y había salido más fuerte. Más libre. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste.
Continuemos con la historia. Las semanas siguientes pasaron con normalidad. Mateo volvió a enfocarse en sus clases, en sus diseños, en sus proyectos. La conversación con Rodrigo seguía dando vueltas en su cabeza, pero no como una herida abierta, sino como una cicatriz reciente que le recordaba que había sobrevivido a algo importante. Hasta que una tarde, mientras caminaba rumbo a la universidad, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Mateo Ledesma?, preguntó una voz femenina, formal. Sí, soy yo. Llamo desde la oficina del señor Rodrigo Ledesma. Él quisiera reunirse con usted lo antes posible. Mateo se detuvo en seco. ¿Por qué? No puedo darle detalles por teléfono. Pero es urgente. ¿Podría venir mañana a las 3? Tras colgar, se quedó en silencio, mirando el cielo gris de Lyon. Algo no cuadraba. Había algo distinto en el tono. Ya no era el mismo tipo de encuentro que había iniciado él. Al día siguiente, volvió al mismo edificio. Esta vez, al entrar, notó una energía diferente. Las miradas eran más tensas. La recepcionista ni siquiera intentó disimular la inquietud en su expresión. Un guardia lo acompañó hasta una oficina más pequeña, decorada con sobriedad. Allí estaba Rodrigo, sentado en un sillón junto a la ventana. Ya no llevaba traje. Su rostro se veía más delgado. Su postura, más encorvada. Mateo lo notó al instante. ¿Estás enfermo? Rodrigo asintió con lentitud. Cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Me queda poco. La noticia golpeó a Mateo con una mezcla de emociones que no supo ordenar, sorpresa, confusión y un extraño tipo de compasión. Lo siento, dijo, sincero. He tenido tiempo para pensar desde que viniste. Demasiado tiempo. Pensé que podía vivir sin arrepentimientos, pero no es cierto. Mateo no dijo nada. Solo lo observaba. Fui un cobarde, continuó Rodrigo, bajando la mirada. Tenía miedo. Creí que si lo negaba lo suficiente, la culpa se iría. Pero ahora solo me queda aceptar la verdad. ¿Y por eso me llamaste? Porque quiero conocerte. No como un joven que apareció reclamando respuestas, sino como mi hijo. Mateo tardó unos segundos en responder. ¿Y si no quiero ser tu hijo? Rodrigo asintió lentamente. Lo entendería. No te pido que me llames padre. Solo quiero saber quién eres antes de irme. Mateo se quedó callado. Lo pensó. Se vio a sí mismo con 7 años, haciendo castillos con bloques de madera. A los 10, leyendo revistas de arquitectura. A los 14, preguntándose por qué no tenía papá como los demás. Y se vio ahora, ahí parado frente a ese hombre, el mismo que lo había negado toda su vida. Y decidió que quería cerrar ese ciclo, pero desde la paz. Tengo clase los martes y jueves. Podría pasar los lunes por la tarde. Rodrigo levantó la mirada, con un brillo apagado pero real en los ojos. Gracias. Mientras Mateo se levantaba para marcharse, Rodrigo hizo una última pregunta. ¿Se lo contarás a tu madre? Mateo se detuvo en la puerta. Se giró. Claro que sí. Entre nosotros no hay secretos. Salió del edificio con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, llamó a Isabel. ¿Hijo? Contestó ella de inmediato. ¿Todo bien? Mamá. Rodrigo está enfermo. Cáncer. Le queda poco. Me pidió que lo visite para conocernos mejor. Y creo que voy a hacerlo. Del otro lado hubo silencio. Largo. Luego, la voz de Isabel llegó con serenidad. ¿Tú qué sientes? ¿Qué necesito hacerlo? No por él. Por mí. Para no quedarme con dudas el resto de mi vida. Entonces hazlo. Y yo estaré aquí, pase lo que pase. Las semanas siguientes, Mateo pasó los lunes en el apartamento de Rodrigo. Las primeras visitas fueron breves, incómodas, casi frías.
Hablaban del clima, de la universidad, de los edificios más recientes que Mateo estudiaba. Pero poco a poco, todo cambió. Rodrigo empezó a preguntar más. Sobre su infancia, sobre los libros que le gustaban, sobre lo que sentía al terminar un proyecto. Mateo, con el tiempo, se soltó. Contó cómo su madre le enseñó a andar en bicicleta, cómo cocinaban juntos, cómo lloró cuando ganó su primera medalla en la escuela. Una tarde, Rodrigo le ofreció un cuaderno de cuero gastado. Mi diario, dijo. Nunca hablé mucho de mi infancia. Quizá esto te dé algo de contexto. Mateo lo hojeó en silencio. Estaba lleno de notas escritas con letra firme. Recuerdos de un hogar rígido, de padres fríos, de metas impuestas. De cómo nunca aprendió a confiar, de cómo el éxito se volvió su escudo. No es una excusa, dijo Rodrigo al final. Pero es lo que soy. O lo que fui. Mateo cerró el cuaderno y lo sostuvo con firmeza. No necesito que me justifiques nada. Pero agradezco que al menos ahora seas honesto. A medida que pasaban los días, Rodrigo se debilitaba más. Ya no podía subir escaleras, ni sentarse sin ayuda. Pero cada lunes esperaba a Mateo con el mismo gesto, una pequeña sonrisa en medio de todo el dolor. Una tarde, mientras hablaban de una exposición de arquitectura en París, Rodrigo se quedó en silencio un momento. Actualicé mi testamento, dijo de pronto. Te lo dejaré todo. Mateo negó con la cabeza de inmediato. No quiero tu dinero. Lo sé. Pero no es por eso. Es porque eres mi único hijo. No como premio. Como reconocimiento. Mateo lo miró. Vio a un hombre roto, cansado, pero por primera vez, sincero. ¿Y mi madre? ¿Sabes lo que ella pasó? Rodrigo bajó la vista. No puedo cambiar el pasado. Pero sí puedo asegurarme de que el futuro tenga otro rumbo. ¿Hay algo más? Sí. Localicé a tus abuelos maternos. Los padres de Isabel. Viven en España. Nunca supieron de ti. Tienes familia. Y quieren conocerte. Mateo sintió un estremecimiento. ¿Mis abuelos están vivos? Tu abuela falleció hace poco. Pero tu abuelo está deseando verte. Rodrigo se recostó con esfuerzo. No desperdicies décadas como yo. El tiempo no se recupera. Mateo se levantó. Se inclinó un poco y tomó la mano de su padre. No dijo nada. Solo apretó con fuerza. Rodrigo le devolvió el apretón, débil, pero firme. Gracias por venir, susurró. De verdad. Mateo salió del apartamento con el alma pesada pero en paz. Sabía que el final estaba cerca. Pero también sabía que ya no había cuentas pendientes. Rodrigo falleció 3 días después de aquella última conversación. Murió dormido, en paz, sin máquinas, sin ruido, solo con el sonido suave del viento entrando por las ventanas abiertas de su ático. Mateo recibió la llamada al amanecer. Se quedó sentado en silencio, con el teléfono aún en la mano mucho después de que la voz del doctor se despidiera. Llamó a su madre. Mamá, ya se fue. Del otro lado, Isabel no respondió al instante. Luego suspiró. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Tranquilo, creo. Triste también, pero no como pensé que sería. Estuviste con él. Le diste lo que necesitaba. Y tú también te diste eso. Cierre. El funeral se celebró en una colina alta que daba hacia el puerto de Montecarlo. Mateo insistió en que Isabel estuviera allí. No por Rodrigo, sino por él. Necesito que estés conmigo. Nada más. Ella aceptó. Se presentó con un vestido negro sencillo y un abrigo gris. Su rostro, sereno. No por falta de emociones, sino por haberlas enfrentado hacía mucho tiempo. El lugar estaba lleno de socios, empresarios, políticos. Todos con trajes caros y miradas vacías. Nadie lloraba. Nadie parecía genuinamente afectado.
Una vida construida sobre contratos y logros, no sobre vínculos. Mateo y su madre se quedaron hasta que todos se fueron. Solo entonces, cuando ya no quedaba más que el sonido de las olas a lo lejos, él se acercó a la tumba. «No sé si fuiste un buen hombre», susurró. «Pero gracias por las últimas semanas. Por no negarme en el final». Isabel se acercó y le puso una mano en el hombro. Mateo la miró. «Gracias por no evitar esto. Por confiar en mí para tomar mi camino». «Tú hiciste lo que yo no pude», le respondió ella con ternura. «Le diste un final más digno del que merecía. Y eso habla más de ti que de él». Después del funeral, fueron juntos a un cementerio más humilde, ubicado en un rincón apartado del mismo Montecarlo. Allí yacía Carmen, la madre de Isabel, fallecida pocos años antes. Rodrigo, en sus últimos actos, se había encargado de reunir las piezas perdidas del pasado. Junto a la lápida sencilla, Mateo colocó un ramo de rosas blancas. «Nunca pude conocerla», dijo en voz baja. «Pero siento que ahora puedo honrarla». «Tu abuela era fuerte, generosa y terca como una mula», dijo Isabel, sonriendo con nostalgia. «Habría estado muy orgullosa de ti». La lectura del testamento se realizó al día siguiente, en una sala fría y elegante. Mateo fue el único heredero. Todo pasaba a su nombre: la empresa, los bienes, las cuentas, las propiedades. Una fortuna construida durante décadas, entregada al joven que apenas lo conoció. Más tarde, caminando con su madre por el puerto, Mateo le confesó: «No sé qué hacer con todo esto». «Haz lo que te dicte tu conciencia», respondió ella. «Pero no olvides de dónde vienes. Ni quién eres». «Estaba pensando en fundar una organización para madres solteras que estudian», dijo con convicción. «Con becas, guarderías, vivienda. Todo lo que tú habrías necesitado». Isabel lo miró con los ojos brillantes. «Sería hermoso. Y quiero establecer una beca de arquitectura en la universidad. Que lleve nuestros apellidos. Fundación Ledesma Benítez». Isabel rió suavemente. «No creí volver a ver ese apellido al lado del mío. Es diferente ahora. Lo estamos resignificando». Isabel lo abrazó, y por un momento, no fueron madre e hijo. Fueron dos sobrevivientes. Dos constructores de futuro. El regreso a Lyon fue tranquilo. Isabel retomó su trabajo, Mateo volvió a la universidad. La herencia fue puesta en manos de abogados que comenzaron a ejecutar las ideas que él había dejado claras. La vida siguió, sin prisas. Pero con propósito. Para su último año de universidad, Mateo ya era una promesa en el mundo de la arquitectura. Presentó un proyecto de viviendas accesibles con un diseño moderno y ecológico. Fue elogiado por todos los docentes. Un periódico local incluso hizo una nota sobre él, titulándola «El joven arquitecto que transformó una herencia en esperanza». Isabel recortó el artículo y lo guardó en una caja de recuerdos, junto con dibujos de Mateo cuando era pequeño, cartas, boletos de tren y una ecografía vieja. Una noche, mientras cocinaban juntos, él le preguntó: «¿Alguna vez te imaginaste todo esto?». Ella sonrió mientras removía una salsa. «Nunca. Pero soñaba con darte algo más. Una oportunidad. Tú la convertiste en todo esto. A veces siento que sin él, todo fue más difícil. Pero al mismo tiempo, si él se hubiera quedado, tal vez nada de esto habría pasado». «Es posible», dijo ella con serenidad. «Pero no vivas en lo que pudo ser. Vive en lo que elegiste construir. Eso es lo real». Esa noche, Mateo escribió en su diario: «Hoy comprendí que mi historia no es una cicatriz. Es un mapa. Uno lleno de curvas, caídas, giros inesperados. Pero me llevó hasta aquí. Y este lugar lo construimos juntos». El tiempo pasó sin frenar. Mateo se graduó con honores. En la ceremonia, Isabel lo aplaudía con lágrimas en los ojos mientras sujetaba un pañuelo con fuerza.
Lo vio subir al escenario, con toga y birrete, recibir su diploma y saludar al público con esa mezcla de nervios y orgullo que solo los hijos de madre soltera conocen de verdad. Al bajar del escenario, Mateo fue directo a ella y la abrazó con fuerza. «Todo esto es por ti», le susurró. «No, mi amor. Todo esto es gracias a ti», respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Meses después, Mateo fundó oficialmente la Fundación Ledesma Benítez, enfocada en dar apoyo integral a madres y padres solteros que buscan superarse por medio de la educación. Becas, apoyo emocional, alojamiento temporal, cuidado infantil. Todo lo que su madre hubiera necesitado, él lo ofrecía ahora a otras personas. «Esto no solo cambia vidas», le dijo un periodista en una entrevista. «Esto evita que sueños se pierdan en el camino». «Exactamente», respondió Mateo. «Todos merecen una oportunidad de empezar de nuevo». La beca de arquitectura en la universidad también se activó. Cada año, un estudiante con talento y pocos recursos recibía una ayuda completa para estudiar, sin preocuparse por el dinero. El nombre de la beca, Ledesma Benítez, aparecía grabado en una placa de bronce frente al auditorio. «¿Ves eso?», le dijo Isabel la primera vez que lo vieron juntos. «Eso antes era una herida. Ahora es una puerta». «Y tú la abriste», respondió él. Una tarde de otoño, mientras caminaban por un sendero arbolado, Mateo le preguntó algo que había guardado por mucho tiempo. «¿Alguna vez te arrepentiste de no volver con él?». Isabel se detuvo, pensativa. «No. No porque le guardara rencor, sino porque entendí que no lo necesitaba. Al final, su ausencia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Y me permitió darte lo mejor de mí, sin distracciones. Creo que él lo supo antes de irse. Lo sé. Pero para entonces, ya no me dolía. Solo me daba un poco de lástima por él». «¿Por qué?». «Porque se perdió todo esto». Mateo asintió. Lo entendía. A su padre lo había conocido tarde, pero había cerrado ese capítulo con respeto. No con amor, quizás, pero sí con claridad. Y eso le había dado libertad para mirar al futuro sin cargas. El apartamento donde vivían se llenaba de visitas. Becarias que venían a contar sus logros. Niños que ahora eran adolescentes gracias a las oportunidades que la fundación ofrecía. Isabel los recibía con comida caliente y consejos que a veces eran más sabios que cualquier libro. «Tú eres la directora no oficial de esto», le decía Mateo riendo. «Yo solo sirvo el café y escucho», respondía ella, sin pretensiones. Los fines de semana seguían siendo especiales. Cocinaban juntos, salían a caminar, visitaban museos o simplemente se sentaban en el balcón a ver pasar la vida. Sin lujos. Sin extravagancias. Pero con todo lo que realmente importaba. Una noche, sentados en el sofá, Mateo le dijo: «Estoy pensando en escribir nuestra historia». «¿Nuestra historia?». «Sí. Pero contada desde la verdad. Sin adornos. Con lo bueno y lo difícil. Creo que podría ayudar a más personas de lo que imaginamos». «Hazlo», dijo ella con convicción. «Cuenta la historia como es. Que sepan que se puede salir adelante. Que se puede empezar de nuevo, aunque todo parezca perdido». Mateo lo hizo. Y cuando lo publicó en línea, miles de personas se sintieron tocadas. Muchos dejaron comentarios compartiendo sus propias historias. Otros solo agradecían haber leído algo que les devolvía la fe en la vida. Un día, revisando los comentarios, Isabel vio uno que la hizo detenerse. Decía: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no siempre viene de quien te da la vida, sino de quien se queda para vivirla contigo». Ella cerró la laptop con una sonrisa. No necesitaba más validaciones. Esa noche, mientras Mateo dormía en su habitación, Isabel se quedó mirando una foto enmarcada. Era ella, él de pequeño, y Laura en un parque. La foto era borrosa, pero el amor que irradiaba era nítido. «Lo logramos», susurró. «De la forma más difícil. Pero lo logramos.
Al día siguiente, mientras desayunaban, Mateo le dijo algo que la dejó sin palabras. Me gustaría diseñarte una casa. ¿Una casa? Sí. Pequeña, cómoda, con jardín. Quiero que tengas un lugar que sea tuyo. Donde puedas envejecer tranquila. Sin ruido. Sin deudas. Isabel se tapó la boca con las manos. ¿De verdad harías eso? ¿Cómo no? Es lo mínimo que mereces. Yo ya lo tengo todo, hijo, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. A ti. Él la abrazó. Pues entonces que esa casa sea solo un regalo más. Como los tuyos. Inesperados. Hermosos. La historia de ellos dos no terminó con una fortuna, ni con una mansión. Terminó con algo más grande. La certeza de haber construido una vida digna, sólida, llena de amor. Una historia que comenzó con abandono, y terminó con propósito. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Cuéntanos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, llenas de esperanza, emoción y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.